Estimados alumnos, en este encuentro vamos a tratar sobre la cocaína para continuar con la unidad de drogas de abuso. Vamos a tratar las generalidades, sus principales formas de consumo y presentación, su toxicocinética y vamos a concluir con su toxicodinámica. La cocaína es un alcaloide, químicamente es un benzoato de metilesgonina, es un éster, es un estimulante, habíamos visto en la clase de generalidades que entraba dentro de esta clasificación, y este alcaloide está presente en las hojas de una planta que es del género Erythrocylum coca. Esta planta es un arbusto que tiene aproximadamente 2,5 metros de altura y tiene la particularidad de que debe crecer o se debe cultivar aproximadamente en zonas que estén entre 600 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Principalmente esta planta se origina en el altiplano de los Andes, se encuentra en los países como Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y la parte de Brasil que está en límite con Perú y Ecuador. Esta planta tiene diversos alcaloides. El que tiene la actividad psicoestimulante es la cocaína. Hay distintas variedades de esta planta. Trujillo es la variedad que crece en Perú. Y a lo largo del tiempo, la cocaína en su consumo su patrón de consumo ha ido cambiando. En un inicio comenzó a ser terapéutico, se lo utilizaba por sus propiedades anestésicas. Luego, en el mundo artístico comenzó a utilizarse. Luego su uso y su abuso se produjo aproximadamente en 1920, inició. Y en 1970 resurge en reemplazo de la heroína. En 1970 había sido el auge de la heroína y por todos los efectos adversos que traía acompañado su consumo, resurge el abuso de la cocaína en Estados Unidos. Hasta 1920 el inhalar cocaína había estado de moda, hasta que fue reemplazada por las anfetaminas porque eran más económicas, aunque no tenían el mismo nivel de placer que generaba la cocaína. Es por eso que en 1970 resurge el abuso de la cocaína hasta la fecha. Hay distintas variedades, en las distintas variedades de plantas hay una concentración, hay un rango de concentración de cocaína que va de 0,44 a 2,5 dependiendo de la variedad. Podemos ver en el arbusto tiene flores blancas, la altura es aproximadamente de 2,5 metros y tiene distintas variedades, como habíamos dicho anteriormente. Cada variedad está representada en la zona en la que se cultiva. Los alcaloides que están presentes en la hoja de coca son aproximadamente 20. El principal, que es utilizado como sustancia psicoactiva, es la cocaína, que químicamente habíamos dicho que es un éster, que es el benzoato de
metiletgonina. Además, hay otros alcaloides presentes, como por ejemplo la etgonina, la benzoiletgonina, la cinamoilcocaína, la metiletgonina, y hay dos alcaloides que en el último tiempo están teniendo como mucha, se los conoce, se los está comenzando a conocer, que son las cuscuigrina y la higrina. ¿Por qué tienen importancia estos alcaloides en el último tiempo? Hay que, uno de los desafíos en los laboratorios forenses, de toxicología forense, es la diferenciación entre el coqueo, es decir, mascar hojas de coca, y el cocainismo, que es el abuso de principalmente el clorhidrato de cocaína esnifado. Estos dos alcaloides últimamente han sido propuestos para diferenciar estas dos formas de consumo, dado que la cuscugrina y la higrina se encuentran presentes en la hoja de coca, pero no así en el clorhidrato de cocaína, es decir, en el polvo que se esnifa. Hay mucha controversia con respecto a esta hipótesis, porque depende de la forma en la que se sintetiza o la que se extrae la cocaína de la hoja de coca, ya que es un procedimiento clandestino que no está regido por normas de calidad. En cada laboratorio clandestino, que vulgarmente se conoce como cocina, tiene una receta particular y la forma de extraer la cocaína de las hojas de coca. Esto hace que la cuscugrina y ligrina, en un principio, en la hipótesis, eran planteadas que si estos dos alcaloides se encontraban en muestras biológicas de la persona o del individuo que está siendo investigado, da una idea de que ese individuo copió o tomó té de coca. Y que si el individuo esnifó clorhidrato de cocaína, estos dos alcaloides, cuscugrina y higrina, no deberían estar. Porque el clorhidrato de cocaína solo tiene cocaína, no los restantes alcaloides que están presentes en la hoja de coca. Es una hipótesis que se está manejando en este último tiempo, todavía no hay normas estandarizadas a nivel internacional, porque como les digo, depende de la forma de extracción que tiene cada una de las cocinas. Si esa extracción no es efectiva o no es 100% efectiva, pueden pasar trazas de cuscugrina y grina al clorhidrato. Pero bueno, en un principio se los está planteando a la cuscugrina y a la higrina para la diferenciación entre coqueo y cocainismo. A su vez, también son alcaloides que no solamente están presentes en la planta de coca, sino que también están en otras solanáceas. A su vez, son alcaloides que, como son muy pequeños, tienen un peso molecular muy bajo, analíticamente es muy difícil de identificarlos, se los pierde en la extracción. Cuando se confirma su presencia por cromatografía gaseosa, espectrometría de masas, el tiempo al que salen está muy junto al solvent delay, es decir, que no siempre se lo puede identificar en el cromatógrafo. Presentan varias desventajas. Es por eso que la hipótesis de que sean representantes del consumo de hoja de coca todavía no está establecida.
La producción ilícita de clorhidratos de cocaína tiene varios pasos o varias etapas. Es un proceso que está constituido por varias etapas sucesivas hasta llegar al producto final, que es el que va a ser comercializado. En esta extracción, a partir de la hoja de coca, depende de en cada una de los laboratorios clandestinos que vulgarmente se conocen como cocinas. Existen cocinas primarias y cocinas secundarias. Las primarias son las que hacen algunas etapas del proceso hasta obtener la pasta base, que luego la comercializan hacia las cocinas secundarias. Esas cocinas secundarias puede que terminen el proceso hasta el producto final, que es el clorhidrato de cocaína, y muchas veces estas cocinas secundarias compran el clorhidrato de cocaína puro y luego lo cortan, lo diluyen, como ya vamos a ver más adelante, con distintos tipos de sustancias para cortar, es decir, para obtener mayor paquetes y para que la venta sea mucho más redituable. Por eso la cortan con sustancias que son más económicas y de esa manera obtienen una mayor ganancia. Muy bien. Dentro de las sucesivas etapas que forman parte de este proceso, en un inicio se cosechan las hojas de coca en que se dejan secar al sol. Luego, ese material seco se coloca en zanjas excavadas en el suelo o en piletones que son recubiertos con lonas plásticas para evitar que el líquido que se agrega filtre al suelo. En esos piletones, el material seco se agrega en un primer paso el queroseno. Yo acá les puse algunas fotos, por ejemplo, acá podemos ver que cómo se macera en bidones de plástico las hojas. Esas hojas, una vez que están secas, se las colocan en zanjas que están excavadas en la tierra o en estos piletones y se agrega en un primer inicio el líquido de extracción o solvente de extracción. Es decir que el primer paso, a partir de las hojas de coca, se obtiene el extracto de coca. Ese extracto de coca se obtiene por el uso de carbonato de potasio, que lo que hace es alcalinizar y libera el alcaloide. Y ese alcaloide liberado de la hoja de coca es extraído por el solvente que es el queroseno. Entonces, de esa manera se obtiene el extracto de coca. El segundo paso es el pasaje de extracto de coca a pasta base de cocaína. En ese material que se obtuvo es sometido a ácido sulfúrico con el objetivo de obtener la pasta base de cocaína. Luego, la pasta base de cocaína se le agrega ácido sulfúrico y amoníaco para obtener el sulfato de cocaína y ese sulfato de cocaína es sometido a ácido clorhídrico para obtener el clorhidrato de cocaína con acetona, tolueno, éter y el permanganato de potasio que lo que hace es purificar. Es decir, el permanganato de potasio permite la extracción de todos los demás alcaloides, como por ejemplo la cocaína. La cocaína es la que le da ese color oscuro a la presentación. Entonces, junto al permanganato de potasio, permite la eliminación de la cocaína para de esa manera obtener el clorhidrato de cocaína
que es el polvo blanco, ¿sí? No es amarronado, sino, ni beige, sino que es de color blanco. Luego, el clorhidrato de cocaína puede ser comercializado así o es sometido a temperaturas adecuadas junto con bicarbonato de sodio y amoníaco para obtener unas piedras que se conoce como crack. Em, el amoníaco también permite la eliminación de las impurezas y es un proceso que tiene distintas etapas de filtración, evaporación y purificación. La purificación, por ejemplo, la hace el amoníaco y el permanganato de potasio. Y hay que tener en cuenta que siempre va a haber diferencias, pequeñas diferencias o matices entre un proceso y otro, porque al ser un procedimiento ilegal, no está regido por las normas de estandarización que se imponen a la industria farmacéutica. Cada organización criminal aplica su propia receta. Acá en la figura pueden ver ustedes, como les decía, los filetones en donde se le agrega el querosén y se lo macera para poder extraer los alcaloides. Acá vemos las distintas etapas que yo les decía de filtración y evaporación. Acá hay como unos hornos microondas. En todo esto son laboratorios clandestinos. Generalmente los clandestinos primarios o las cocinas primarias se encuentran en las zonas de cosecha, en Bolivia, en Perú, como ven acá, están al aire libre, y las cocinas secundarias, que son las que hacen los que son las que le agregan los adulterantes, son las que cortan para vender las dosis de cocaína, generalmente están en las zonas urbanizadas. En la clase de generalidades habíamos visto que era muy importante la ley de estupefacientes y también la ley de precursores químicos. Y justamente por eso, en la diapositiva anterior habíamos visto que los precursores y los reactivos químicos necesarios para este procedimiento clandestino son ácido clorhídrico, acetona, tolueno, todos solventes orgánicos y ácidos. Es por eso que existe la ley de precursores, en donde el REMPRE, ese es un organismo nacional, es el que se encarga de legislar. Todos los laboratorios tienen que estar registrados y tienen que declarar el volumen de estos insumos que se utilizan, ya sean de instituciones públicas o privadas, para que de esa manera se controle de que no haya desvío de este tipo de reactivos para la producción clandestina de drogas de abuso, como por ejemplo la cocaína. Pero ¿qué sucede? En las organizaciones criminales siempre van avanzando y ya se ha visto que en las cocinas primarias existen ya, ellos sintetizan, como no pueden comprar o les es muy dificultoso en adquirir estos reactivos, porque lógicamente no están inscriptos, lo que hacen es sintetizarlos clandestinamente. Es por eso que en la figura de arriba pueden ver un laboratorio artesanal para la producción de amoníaco, equipos artesanales para la destilación de solventes, y ahí a la derecha ven un montaje para la producción artesanal de ácido clorhídrico. Es decir, que las organizaciones criminales ya sintetizan, además obviamente del producto final que es el que comercializa, en sus propios reactivos químicos. Vuelvo a repetir que todo esto no está estandarizado, no hay normas de calidad, no está presente en la industria farmacéutica, lo cual implica que en el producto final también va a haber residuos que son tóxicos para el individuo, residuos que provienen de esta fabricación clandestina. Entonces,
Generalmente la composición de la dosis de cocaína que se comercializa en la calle tiene aproximadamente, dependiendo por supuesto de la cocina clandestina de la que proviene, un 80% de cocaína y un 20% de adulterantes y diluyentes. ¿Qué son los adulterantes de la cocaína? Existe una clasificación o están clasificados según el objetivo con el cual se los utiliza y ellos son diluyentes, adulterantes y contaminantes. Diluyentes es toda sustancia inerte agregada para darle un mayor volumen y así disminuir la cantidad de ingrediente activo y de esa manera se obtiene una mayor ganancia. ¿Cuáles son los diluyentes que se encuentran más frecuentemente? El bicarbonato, el ácido bórico, la lactosa, el manitol. Ustedes pueden ver que son todas sustancias que tienen un aspecto similar al de la cocaína, al del clorhidrato, o sea, un polvo blanco. Entonces, de esta manera es lo que se conoce como estirar. eh, Aumentan el volumen y hay una mayor ganancia. Tienen que tener un aspecto similar a la presentación que se va a comercializar. En cambio, adulterantes son sustancias farmacológicamente activas, no son inertes, sino que tienen un mecanismo de acción y ejercen un efecto, que son agregadas intencionalmente para producir un sinergismo a la droga ilícita. Por ejemplo, la lidocaína, muchas veces las personas que hacen abuso de la cocaína, que las van a comprar en una forma de artesanal, por así decirlo, de saber si la cocaína está presente o no, es colocándose un poco de la misma en la punta de la lengua. Si tienen un efecto anestésico en la punta de la lengua, consideran que la droga es pura. En realidad, el efecto anestésico también lo puede dar la lidocaína. Es por eso que las consignas clandestinas lo adicionan intencionalmente porque la lidocaína es más barata, es mucho más económica. Entonces, de esa manera, tiene un efecto anestésico parecido al de la cocaína, pero mucho más económico. La procaína, la cafeína, ¿por qué? Porque la cafeína es un estimulante. Las personas que consumen cocaína habíamos visto que lo hacen con la finalidad de estimulación. La cafeína es un estimulante mucho más barato. La dipirona muchas veces es agregada también para poder disminuir la hipertermia que se puede producir por el consumo de cocaína. La fenacetina, el levamisol, que es un antiparasitario de uso veterinario. Es decir, que son todas sustancias que tienen un efecto. Y los contaminantes, como recién habíamos visto, como esta es una producción clandestina que no tiene normas de calidad, son todas aquellas sustancias que aparecen como consecuencia de los inadecuados procesos de manufacturación, es decir, de los precursores químicos clandestinos, el transporte, el almacenamiento, que se encuentran en el producto final que es comercializado. Del procedimiento ilícito podemos ver que hay distintas formas de presentación de la cocaína. Por un lado tenemos las hojas de coca, que tienen una característica botánica identificatoria, que es una nervadura central, y a cada lado una falsa nervadura paralela a la central. En las hojas de coca se mastican, mezcladas con cal, con yeso, con ceniza, para alcalinizar ese conjunto y de esa manera permitir la liberación del alcaloide a la saliva y la utilizaban los pueblos originarios para la resistencia a la fatiga, al frío, al hambre. Cuando se produjo la colonización, eh, la,
obligaban a los aborígenes a que consuman hojas de coca para que de esa manera puedan realizar el trabajo de esclavitud que hacían por más tiempo. No es considerada el coqueo una forma ilegal de consumo. Luego está la pasta de coca, que es un polvo de color blanco apagado, cremoso, pajizo, que no suele ser fino, que contiene grumos y generalmente se presenta húmedo de color característico. Tiene aproximadamente entre un 40 y un 85% de sulfato de cocaína. Luego tenemos el sulfato de cocaína, que es un polvo cristalino de olor característico. Y después tenemos el clorhidrato de cocaína, que el clorhidrato de cocaína es lo que en la jerga se conoce como farlopa. Es hidrosoluble, es un polvo cristalino blanco. El clorhidrato de cocaína, acuérdense en que si es blanco, porque ya fue previamente tratado con el permanganato de potasio. Em, es soluble en agua, es hidrosoluble, por eso se puede snifar, es decir, puede ingresar por la nariz. En las líneas, aproximadamente las dosis de una línea es entre a 15 a 30 miligramos por dosis. Se puede mezclar el clorhidrato de cocaína con la heroína, porque la heroína tiene un efecto sedante, entonces evita el bajón de la cocaína. Hay una subida y después un bajón, entonces con la heroína se evita ese bajón. Y por último, habíamos visto que si el clorhidrato de cocaína era sometido a temperaturas moderadas con bicarbonato de sodio y amoníaco, se obtenía el crack. Crack se conocen porque son unas piedras que cuando se fuman hacen un ruido, crack, por eso es que se lo conoce como crack. Em, eh, el crack en sí se fuma, el clorhidrato de cocaína no, el clorhidrato de cocaína se esnifa porque es hidrosoluble. El crack es liposoluble, no se destruye por el calor y se fuma en pipa de vidrio, o se pueden inhalar los vapores que se desprenden por el calentamiento. O sea, estas piedras se calientan, los consumidores calientan estas piedras sobre cucharas, es decir, colocan la piedra encima de una cuchara, a la cuchara le dan calor e inhalan los vapores que se obtiene de eso. Como es liposoluble, produce efectos mucho más intensos, pero de menor duración, de 20 a 30 minutos, y provoca una dependencia mucho más rápida y un mayor craving, que es el deseo de volver a consumir la droga. Acá podemos ver, bueno, de fotos de incautación, los panes de cocaína, los ravioles de cocaína. De estos panes son los que generalmente llegan a las cocinas secundarias y que luego son estirados con los diluyentes y los adulterantes para luego comercializar los ravioles de cocaína, que son los que tienen la dosis que las que los dealers comercializan. Y acá también están los tarugos, que son las formas de transporte clandestino a partir de los body parks. Es decir, son esas personas que consumen, o sea, por vía oral, estos tarugos para luego defecarlos y de la materia fecal obtener los tarugos y de esta manera producir el traslado clandestino de la droga. Por supuesto que muchos de ellos fallecen por las perforaciones que se les produce, tanto en el estómago como en el intestino. Acá se puede ver una radiografía y eso también les puede producir la muerte.
Entonces, teniendo en cuenta los productos o el contenido de cocaína, esto por supuesto es aproximado, depende de muchas variables. La hoja de coca tiene un porcentaje muy bajo y podemos ver que el crack, que es la forma de consumo que genera una dependencia más rápida, porque sus efectos inician rápidamente, pero duran poco en el tiempo, pero es la más dependígena de todas las formas de consumo, tiene más de un 80% de cocaína. Hay que diferenciar el coqueo del cocainismo. El coqueo es el mascado de las hojas de coca, que es una tradición andina de los pueblos originarios. En un inicio, como les comentaba, la utilizaron los colonizadores para la esclavitud de los aborígenes, pero es una actividad cultural tradicional. El cocainismo es el abuso de la cocaína, del clorhidrato de cocaína, que puede ser esnifado o inyectado porque es hidrosoluble, y del crack, que es fumada porque es liposoluble. Como ya habíamos dicho, la pasta de coca es el polvo blanco, crema o beige. Acuérdense que la pasta de coca todavía no está sometida al permanganato de potasio, es por eso que tiene esa coloración y tiene otros alcaloides. Tiene un olor característico, en la calle se lo conoce como pitillo, bazuco. em, y el crack son las piedras que se obtienen a partir de clorhidrato de cocaína, em, y las formas de abuso inhalada o fumada, y producen un mayor craving, que es deseo de volver a consumir la droga. El Paco o crack americano, en realidad no se puede todavía definir químicamente qué es el Paco, porque es una mezcla de un montón de sustancias, vidrios, talco, virulana, pero en sí el Paco son residuos de la pasta base en todas estas cocinas clandestinas, en las distintas etapas. Los residuos que quedan de la pasta base se venden a muy bajo costo y son altamente tóxicos porque tienen residuos disolventes, como les decía, virulana, talco. Em, este residuo y no la pasta base original es un residuo mezclado con un montón de otras cosas totalmente tóxicas, es lo que en nuestro país se conoce como Paco, ¿sí? Es sumamente barato y es muy tóxico. Bueno, acá les puse los de la pureza del crack. Este cuadro es muy interesante, como ya habíamos visto en las generalidades. Es importante conocer la presentación de la sustancia, porque en esa presentación va a condicionar las características físico-químicas de la misma, su hidroliposolubilidad, y eso va a determinar la vía de administración, el porcentaje en plasma. Es por eso que podemos ver que están las distintas formas de consumo, desde la hoja de coca, el clorhidrato de cocaína, la pasta de coca, la cocaína base. Y podemos ver, por ejemplo, que el clorhidrato de cocaína tiene una concentración de cocaína de un 12, un 75%, y la vía de administración, miden ustedes cómo cambiando la vía de administración, cambia su biodisponibilidad o porcentaje en plasma. Si es intrasnasal, es decir, esnifado, el clorhidrato de cocaína, tiene un porcentaje en plasma de un 20 a un 30%, porque tiene que pasar una barrera.
es una barrera mediata. En cambio, si el clorhidrato de cocaína ingresa por vía parenteral, endovenosa, es decir, tiene una absorción inmediata, sin tener que atravesar ninguna barrera, su biodisponibilidad es de un 100%. No así también, por ejemplo, con el mascado de las hojas de coca, con el coqueo. Además de que la concentración de cocaína es mucho menor, de un 0,5 a un 1,5 en comparación con el clorhidrato de cocaína, podemos ver que la vía de absorción o la vía de ingreso es la digestiva, oral, y la biodisponibilidad es solo de un 20 a un 30%. En el caso de clorhidrato de cocaína, la aparición de los efectos es rápida cuando es por vía parenteral. En cambio, cuando se produce el coqueo, la aparición de los efectos es lenta. La concentración máxima plasmática se logra a los 45 segundos por una vía parenteral y la duración de los efectos es poco. Es decir que, acordémonos que inicia rápidamente el efecto. Ustedes ven que hay una concentración máxima a los 45 segundos. El inicio es rápido, pero la duración del efecto no. La duración del efecto es corta. En cambio, por ejemplo, una persona que coquea tiene una concentración máxima en plasma recién a los 60 minutos, porque acuérdense en que la absorción es lenta, pero la duración de los efectos puede durar más tiempo. El coqueo no produce dependencia, pero el abuso de clorhidrato de cocaína sí, a largo plazo si es esnifado, a corto plazo por vía parenteral. Y acá tenemos otra forma que es el sulfato de cocaína y el crack, que son fumadas o inhaladas. Primero, observen el porcentaje de cocaína que tienen estas dos formas de consumo, de un 30 a un 80% mayor en las vías de administración fumada o inhalada, y la biodisponibilidad también es mayor en comparación a un esnifado, ¿sí? Como la biodisponibilidad es alta, la aparición es muy rápida, la aparición de los efectos, el inicio de los efectos es muy rápido, pero duran poco tiempo, duran de 5 a 10 minutos. Un inicio rápido, pero una duración corta. Y ambos producen dependencia a corto plazo. Este cuadro es muy interesante porque resume las distintas formas de abuso y las distintas variables que hay que tener en cuenta según la forma de abuso, la vía de administración y el inicio y la duración de los efectos. Con respecto a la biotransformación de la cocaína, vamos a recordar que la cocaína es un éster, por lo tanto va a sufrir hidrólisis por las carboxilesterasas. Muy bien, los principales metabolitos de la cocaína son la benzoiletgonina, la etgonina metiléster y la norcocaína, ¿sí? Estos tres. La benzoiletgonina, la etgonina metiléster y la norcocaína. Analíticamente, es decir, en análisis del laboratorio toxicológico, los principales metabolitos son la benzoiletgonina y la etgonina metiléster. Se forman aproximadamente de estos, de benzoiletgonina y etgonina metilmester, un 50% cada uno, aproximadamente, por las colinesterasas. Hay otros metabolitos que también importan, además de estos tres, que son la anhidroetgonina metiléster
Esto es muy llamativo porque este metabolito aparece cuando la cocaína es fumada. Y otro metabolito que es muy importante es la coquetilena, que aparece cuando se consumen de forma conjunta cocaína y alcohol. Entonces, cuando se consumen de forma conjunta cocaína y alcohol, se forman la coquetilena. La coquetileno es una sustancia activa, además de ser hepatotóxica, es sumamente tóxico porque es cardiotóxico, ¿sí? La coquetileno es responsable de la cardiotoxicidad. Tras la muerte, la concentración de cocaína sigue bajando por la hidrólisis a benzoiletgonina, o sea, se sigue produciendo una hidrólisis in vitro, ¿sí? Em, la norcocaína se forma, por oxidación se forma la norhidroxi norcocaína y posteriormente la nitroso norcocaína, que son compuestos muy reactivos y son los responsables de la hepatotoxicidad de la cocaína. Em, es muy importante desde el punto de vista analítico tener en cuenta la presencia o el análisis de los metabolitos y de la droga madre en las distintas muestras. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que encontremos en la muestra de orina y sangre, nos va a hablar de un consumo reciente o no. Encontrar los metabolitos de la cocaína en una muestra de orina, eh, hay que pensar, también es importante analizar otras matrices, como la sangre, y por supuesto, en el laboratorio de toxicología forense, tener una batería de matrices, además de la sangre y la orina, el humor vítreo, el pool de vísceras, el contenido gástrico. La ausencia de cocaína y de sus metabolitos en una muestra de orina, tenemos que pensar que puede haber sido un consumo inmediato, o sea, que la persona consumió y al instante se le tomó la muestra, o que haya ausencia de cocaína y sus metabolitos en la muestra de orina, porque sea un consumo antiguo, es decir, porque el consumo haya sido aproximadamente 5 días antes de obtenida la muestra. Todo esto forma parte de la interpretación del laboratorio toxicológico. Además de hacer las recomendaciones para la toma de muestra, hacer el análisis, ver cómo hacerlo, el tipo de extracción, el instrumental, etc. Una vez que se obtienen los resultados, hay que interpretar los resultados que se obtienen. Lo mismo que en la sangre. En la sangre eh, puede ser que no se encuentre cocaína en metabolitos eh, porque sea un consumo viejo, bien, o sea, la presencia de la droga y sus metabolitos en la muestra de sangre me habla de un consumo inmediato. Si yo no encuentro la droga y los metabolitos en la sangre, pero sí en la orina, puede ser que haya pasado un tiempo desde que la persona consumió. Y si en la sangre sí obtengo la cocaína y sus metabolitos, es porque es un consumo reciente o también puede ser porque es un consumidor habitual y lo puedo encontrar en sangre y en orina. Em, Acá podemos ver en dos gráficos que nos van a ayudar a la interpretación
a entender la interpretación de los resultados obtenidos en base a la toxicocinética de la cocaína, tenemos el gráfico A y el gráfico B. En el gráfico A tenemos los niveles plasmáticos de cocaína, es decir, la concentración de cocaína en función del tiempo, y en el gráfico B tenemos los niveles plasmáticos de benzoiletgonina, la concentración de benzoiletgonina en función del tiempo. Vamos a analizar el primer gráfico. Tenemos la concentración plasmática de la cocaína va a depender de la forma de consumo y de la dosis asociada a la misma. Por eso podemos ver que en la primera curva, que está representada por cuadrados negros, es la cocaína administrada por vía intravenosa. Entonces, podemos ver que alcanza una máxima concentración plasmática al instante. Vean, acá está el minuto cero. La concentración es inmediata porque es intravenosa, parenteral, pero la persistencia de la cocaína y sus efectos es menor porque aparece, hace el pico plasmático y desaparece rápidamente. Lo mismo pasa con la cocaína fumada, que es esta. Aparece el pico máximo muy rápido en sangre, pero con una vida media muy corta, lo que se traduce en la desaparición rápida de sus efectos. No así la cocaína esnifada, que es la que está representada con triángulos, y la cocaína por vía oral, que es la que está representada por rombos. Podemos ver que la cocaína esnifada alcanza un elevado valor plasmático. Miren ustedes, está acá el pico, 30, y tiene una duración en el tiempo, ¿sí? Si ustedes ven, demora más tiene una duración mayor en el tiempo. Y por la vía oral es la más pobre de todas, porque el pico máximo es el más bajo de todos, ¿sí? Entonces, la concentración plasmática de cocaína depende de las formas de presentación y lo podemos ver en este cuadro. Ahora, este cuadro, el B, representa la benzoiletgonina. Y veamos cómo sucede lo opuesto. Habíamos visto que cuando la cocaína ingresaba por vía intravenosa, la concentración plasmática de cocaína era máxima. En cambio, podemos ver que la concentración plasmática de benzoiletgonina, que es su metabolito, por vía intravenosa es muy pobre. Y si comparamos la cocaína ingerida por vía oral, que tenía una concentración plasmática de cocaína muy baja, vemos que la concentración plasmática de su metabolito, que es la benzoiletgonina, es muy alta. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué cuando la cocaína es ingerida por vía oral tiene una concentración plasmática de cocaína baja y una concentración plasmática de benzoiletgonina, su metabolito alta? Esto se explica porque la absorción de la cocaína por vía oral se produce lentamente. Por lo tanto, se prolonga significativamente la presencia de sus metabolitos en el torrente sanguíneo. No así la vía intravenosa, en donde rápidamente aparece y rápidamente se metaboliza y se elimina. Es por eso que la concentración de su metabolito es muy pobre. La regla es que cuanto más rápido se alcanza el valor plasmático de cocaína en sangre, por vía intravenosa, por ejemplo, menor va a ser la concentración de su metabolito, que es la benzoiletgonina, alcanzado en plasma. Esto guarda relación con la velocidad de eliminación de la cocaína. Podemos ver que la vida media de la cocaína en sangre es aproximadamente de 1 a 3 horas, en cambio de la benzoiletgonina de 5 a 7 horas.
La excreción de cocaína es inferior a un 10% en orina, mientras que dos de sus metabolitos, que son la benzoiletgonina y la letgonina metiléster, puede llegar a casi en un 50% cada uno. Entonces, este cuadro es muy importante, ambos gráficos son muy importantes para poder entender la diferencia que se observan en los efectos o en la aparición y la duración de los efectos según la vía de consumo, ya sea esnifada, intravenosa, fumada o por la vía oral. Con respecto a su mecanismo de acción tiene dos pilares. Por un lado, tiene un efecto anestésico local, que eso es por el bloqueo de los canales de sodio, con lo cual se inhibe la progresión del estímulo nervioso, entonces tiene un efecto anestésico. Y el otro efecto, que es por el cual es utilizado como droga de abuso, es el psicoestimulante, que es un efecto general o sistémico, que es por el aumento de la liberación de las catecolaminas y el bloqueo de su recaptación. Todo esto se traduce en que el estímulo nervioso permanece activo durante mucho más tiempo. ¿En cuáles son los neurotransmisores? Ese efecto va a depender, por ejemplo, si es noradrenalina, eh, potencia el efecto de las catecolaminas endógenas, entonces se genera taquicardia, hipertensión, midriasis. En el sistema nervioso se produce euforia, ansiedad, temblores y alucinaciones. El sistema en cardiocirculatorio, hay una elevación de la presión arterial, del pulso cardíaco, con una vasoconstricción de las arterias coronarias y lo que lleva un riesgo de un infarto. Con respecto a la dopamina, es la responsable de la disminución del apetito, de la hiperactividad, de la excitación sexual, del sentimiento gratificante o del refuerzo positivo que produce la cocaína y también de los comportamientos estereotipados. Y con respecto a la serotonina, esa acumulación de serotonina es la responsable de una disminución del sueño, se activa el hipocampo, que es muy importante para el aprendizaje y el refuerzo, es por eso que también se lo utiliza con fines creativos, artísticos, el núcleo accumbens, y se produce una activación de el comportamiento. En la fase crónica hay una depresión de los neurotransmisores, hay una hipersensibilización de los receptores postsinápticos y se produce un deterioro físico y psíquico. En este gráfico ustedes pueden ver qué es lo que se produce con el consumo de la cocaína. La sustancia impide la recuperación de dopamina, entonces se acumula dopamina y es lo que genera placer. Y el consumo prolongado de cocaína hace que ésta sea necesaria para que el cerebro funcione y para no sentir el malestar. Acá ustedes pueden ver todos los efectos adversos y los signos y los síntomas que se producen por el consumo crónico de cocaína. Bueno, con respecto al tratamiento, en una intoxicación es la contención psicológica, las medidas de sostén generales. Si la persona presenta convulsiones, el tratamiento con diazepam, es decir, son todas maniobras para sacar al paciente del estado de urgencia. Generalmente se acidifica la orina con ácido ascórbico para que de esa manera se inhiba la recaptación por el túbulo contorneado distal del riñón, aumentando su eliminación. Esto también se produce mucho para el control antidoping. ¿Por qué? Porque los estimulantes son muy utilizados para aumentar el rendimiento, o sea,
deslealmente. Obviamente, un deportista no tiene que utilizar este tipo de sustancias, pero si las consumen para aumentar su rendimiento, está el doping, que son los que monitorean que los deportistas no estén bajo los efectos de estas drogas estimulantes. Entonces, para poder pasar ese control, para el control antidoping, generalmente lo que hacen es acidificar la orina, tanto cuando consumen anfetaminas como cuando consumen cocaína, acidifican la orina. ¿Por qué? Porque la cocaína es un alcaloide básico. Entonces, esa base en medio ácido, si la orina está acidificada, está en un pH ácido, la base se encuentra ionizada con carga. Como la sustancia está ionizada con carga, no puede atravesar la membrana plasmática de la célula, por lo tanto no puede reabsorberse en el túbulo contorneado distal del riñón. Entonces, al no reabsorberse, se elimina. Entonces, aumenta su eliminación. Y esto también hace que la puedan eliminar rápidamente del cuerpo antes de que se le haga el control del doping. Bueno, en el caso de urgencia, el médico utiliza la acidificación de la orina para aumentar la eliminación de la cocaína en una sobredosis. Bueno, con esto damos por finalizado. Acá se han visto las principales características, sobre todo de la forma de consumo y la toxicocinética. Cualquier duda, me encuentro a su disposición y será hasta un próximo encuentro.